Muy buenas, buenas, el Señor les bendiga, rica y abundantemente. Pues en esta ocasión vamos a tratar un tema muy especial. Estoy buscando algo que se me cayó. Qué pena. ¿Cómo una mujer en sus manos tiene la habilidad para edificar o para destruir su casa? Vamos a hablar acerca de la historia de Lot. Yo sé que muchas personas ya la conocen porque la red social está llena de estos mensajes, pero hoy Dios tiene una palabra para ti, mujer, una palabra muy especial para que no cometas el mismo error de la mujer de Lot. Recuerda que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Bienvenidas y bienvenidos a su canal, Mujer Sabia que edifica su casa. Bueno, ya habiendo arreglado este cabellito un poquito porque me tenía como calborrotada, vamos a empezar. Pues sí, vamos a hablar acerca de la mujer de Lot, pero también vamos a hablar acerca de la mujer de Noé. Porque estas dos mujeres destruyeron su casa, porque estas dos mujeres destruyeron su hogar. A continuación lo vamos a hablar. Primero que todo, pidámosle a Dios que nos guíe. Espíritu Santo, guía mis palabras. Espíritu Santo, sírvete a través de mí para que este mensaje le pueda llegar a la mujer indicada y adecuada, o a las mujeres que en este momento están necesitando escuchar esta palabra, las cuales tú quieres salvar su hogar, que no quieres que ellas destruyan su hogar, que quieren que que quieres que sean esas mujeres sabias que edifican su casa. Para ti, mujer, esta palabra viene de Dios. A través de mi vida trataré de no ser tan extensa y ser puntual, porque Dios es claro, preciso y puntual en sus cosas. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, es un poquito de reflejo, no se ve bien, me avisan. Pues está algo nublado acá en mi ciudad. Y vamos mano a la obra. Bueno, vamos a empezar. Es que tengo mucho temor, porque no sé por dónde empezar. Es mucha tela que cortar. Es más lo que no se dijo de estas mujeres que lo que se dijo en la Biblia. Y el Señor me reveló algo muy especial que había pasado con estas mujeres y lo que pasaba al interior del hogar de estos dos varones justos delante de Dios, porque eran dos varones justos delante de Dios. Gracias a Noé se salvó su familia, su esposa, sus hijos y sus nueras. Gracias a Lot se salvaron sus hijas y su esposa. Los yernos no se salvaron porque no escucharon la voz de Lot cuando les dijo que se levantaran y se fueran de ese lugar porque iba a ser destruido. Pero hoy no venimos a hablar de ellos, venimos a hablar de las mujeres, porque este canal es para mujeres. A mí Dios me dio mucho palo, bastante palo, cachetadas, de forma literal, cuando lo estaba estudiando, cuando lo estaba leyendo. Entonces vamos a ir directo al grano. Una mujer necia que destruyó su casa. La mujer de Noé
no se cuenta mucho en la Biblia, nadie sabe su nombre, le atribuyen que es descendiente de Caín, pero a mi papá Dios me dijo que esa mujer, la mujer de de Noé, no era descendiente de Caín, no era la descendencia de Caín. Entonces, ¿de dónde descendía la mujer de Noé? Es un total misterio, porque la palabra no muestra ni tampoco dice su nombre, pero sí muestra algo, que es que Dios dice que el único justo sobre la tierra antes del diluvio era Noé. O sea que no se salvaban ni la mujer, ni los hijos, ni las nueras de Noé. El único justo, el único que hacía lo correcto delante de Dios era Noé. Era Noé. Él era el único que hacía lo justo, pero por su justicia, por la gracia que cayó delante de los ojos de Dios, su familia fue salva. Fue salvada su familia, fue restaurada su familia. El Señor le incluyó en sus planes, pero por amor a Noé, no porque ellos hicieran cosas buenas. Porque digo que la mujer de Noé era necia. ¿Dónde vivía Noé? Cuando salieron del diluvio. En la Biblia nunca dice que la mujer de Noé le ayudaba en la construcción del arca. Decía que Noé solito lo hizo. En la Biblia no dice que los hijos de Noé le ayudaron a hacer el arca. La Biblia muestra a un Noé que obedeció la voz de Dios por encima de la voz de los hombres que se le burlaban, porque me imagino que se le burlaban mucho al verlo construir un aparato tan grande y de ver la gente que no llovía y no pasaba nada. Pero ¿qué pasaba al interior de la casa de Noé? Yo sé que estamos hablando de la mujer de Noé, pero ¿qué pasaba al interior de la casa de Noé? ¿Qué pasa al interior de tu casa como hijo, como varón? ¿Qué pasa al interior de tu casa? ¿Tu mujer es sabia o es necia? Pero recuerda que por la gracia que hayas delante de los ojos de Dios, tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa le servirán a Dios. Pero pasa algo, que cuando ya pasen la prueba, Dios pedirá cuenta. ¿A quién? Al varón. ¿A quién? A ti. ¿Por qué a ti? Porque tú eres la cabeza de tu hogar. Noé obedeció y le agradaba a Dios, pero su casa no le servía a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de que la casa no le sirva a Dios? Cuando Noé se embriagó, ¿por qué Noé se embriagó? ¿Por qué Noé vivía en una carpa solo? ¿Dónde estaba la esposa de Noé? ¿Dónde está la esposa de Noé cuando salió del diluvio? ¿Por qué Cam fue a la tienda de su padre? Quiere decir que también su madre tenía una tienda. Deja muchos vacíos esto, pero ¿por qué Cam en vez de ir a cubrir a su padre, o decirle, ma, ve, papá está desnudo, ven, vamos a cubrirlo, fue donde sus hermanos? Porque Cam no fue donde su madre. ¿Dónde estaba la mujer de Noé? ¿Dónde está esa figura materna? ¿Dónde estaba esa figura materna? ¿Qué pasó con la mujer de Noé durante el diluvio? En pandemia muchos hogares se rompieron. Cuando les tocó estar bajo encierro, fueron alrededor de año y pico, casi un año y un mes, que duraron encerrados. Mire la palabra de Dios que ahí hablan en los meses. Noé tenía tantos años. Bueno, pues sí, estaba investigando algo. Claro, porque ¿para qué decir mentiras? Entonces, observamos que Noé, cuando se embarcó en el arca, tenía 600 años. Cuando él se embarcó, tenía 601 años. O sea, 601. O sea, que ¿cuánto tiempo duraron encerrados en el arca? Un año.
porque en el mes 1 de ese año, del 601 de Noé, pudieron bajar a tierra seca, o sea, bajó la esposa de Noé. Bajaron sus hijos y bajaron sus nueras y todos los animales que habían sido salvados. ¿Cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con la mujer de Noé? ¿Dónde estaba el rol de madre, el rol de educadora de la mujer de Noé? Porque en mi infancia mis padres a mí me enseñaron que el cuarto de los padres no se podía entrar sin autorización porque era sagrado. ¿Qué fue hacer? ¿Por qué Sem y Jafet no miraron a su padre? Le cubrieron con la capa y se quitaron. Quiere decir que a ellos se les había enseñado que no podían ver la desnudez de su padre, que era pecado ver la desnudez de sus padres. En la actualidad, ¿qué vemos? Madres que se desnudan en frente de sus hijos por la confianza. ¿A son de qué? ¿Qué mimos tuvo Cam para no respetar a su padre? ¿Qué veía Cam que le impedía respetar a su padre? Pero también vemos el mayor y el menor, qué instrucciones tenían para no ver la desnudez de su padre. Me van a llamar loca, pero aquí vemos un hogar destruido. Ustedes dirán, ay, esta señora está tirándole puya a las mujeres. Mientras Noé se iba a construir el arca, ¿con quién se quedaban los muchachos? Mientras su esposo se va a trabajar, ¿con quién se quedan los muchachos? Mientras su cónyuge se va a trabajar, ¿quién educa a los muchachos? Mientras su esposo está encargado de las labores de la iglesia, ¿quién cuida y quién le enseña a los muchachos? ¿Con quién pasa la mayor de tiempo los muchachos? ¿Con usted o con el padre? ¿Quién tenía que enseñarle los principios básicos de obediencia, de sujeción y respeto a los hijos? La madre. Desde la antigüedad se ha visto y todavía lo seguimos viendo y suena feo, pero es la realidad. Pero es la realidad. Nosotras nos atribuyen toda la responsabilidad porque el hombre tiene su naturaleza de proveedor, de ser el mayordomo de la creación, de ser el mayordomo de su casa, porque a él es que le van a pedir cuenta, porque la mujer le tiene que rendir cuentas a su esposo y el esposo le rinde cuentas a Dios. Pero si hay un hogar disfuncional, un hogar donde no hay autoridad, donde mientras el padre se va a trabajar, la mujer deja que los hijos hagan lo que le da la gana, entonces, ¿qué va a pasar? Los hijos no van a honrar al padre, lo van a ver como su igual, lo van a ver como su enemigo. Y también de la manera como usted, mujer, trata a su esposo enfrente de sus hijos van a ver a su padre. Si sus hijos ven que usted como mujer no respeta a su esposo y lo trata como a basura, como cosa que no sirve, como cosa que no vale la pena, solamente desde que él traiga la plata para la comida y las necesidades de la casa es suficiente, así mismo sus hijos lo van a ver. Usted a través de su ejemplo es la que le va a enseñar a sus hijos cómo honrar a su padre, cómo ver, y si los hijos están pecando, oye, haga el favor y respeta a su padre. Él se puede estar, no se sabe qué está pasando con él, pero haga el favor y lo respeta. Yo más luego hablo con él a ver qué es lo que pasa. Como mujer, como ama de casa, como mujer virtuosa, como aquella que edifica su casa, no como aquella que la destruye con su mano, aquella que causa divisiones, aquella que hace que los hijos no respeten a sus padres. Ustedes me pueden decir que no, que la mujer de Noé no. Sí, la mujer de Noé no le enseñó a Cam cómo debía respetar y honrar a su padre, pero al mayor y al menor sí. ¿Qué pasó con Cam, padre de Canaán? Tierra que le hizo la vida a las personas, que le hizo la vida imposible al pueblo de Israel.
O sea, la permisividad de nosotras las mamás, ¿hasta dónde llegamos? Ay, el niño de la calle, el bebé consentido. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el punto de permitir que no sean groseros a nosotros mismos y sean groseros con nuestros cónyuges, sean groseros con nuestros cabeza. El hijo que no respeta a su padre terrenal no va a respetar a su padre celestial. Y a nosotras como madre nos van a pedir cuentas. En una ocasión estaba acostada en mi cama y la voz de Dios me levantó, me preguntó por mis hijos. Me habló acerca de mi hijo mayor y me decía, tu hijo mayor desde pequeño me conoce porque nació en la iglesia, tu hija menor ¿qué? Y yo, Señor, ¿cómo? Sí, tu hija menor ¿qué? Me pidió cuentas a mí. ¿De qué? De mis hijos. Imagínense al varón. Noé daba todo por su familia. El pecado de Noé, darlo todo, no. Embriagarse, no. El pecado de Noé era, se sentía solo, dormía solo en una tienda. Vamos a continuar con el proceso del tema que tenemos, que es cómo la mujer necia destruye su casa. La necedad no solamente habla de decir palabras agresivas, vulgaridades hacia la pareja, aún hacia los hijos. La necedad tiene que ver hacia las formas de crianza que nosotros como madre le estamos dando a nuestros hijos. La permisividad con nuestros hijos, que vemos que nuestros hijos son groseros con las personas adultas o aún con sus semejantes, sus iguales, y en vez de corregirles, llamarles la atención, decirle, oye, eso que está haciendo no está correcto. ¿Qué hacemos? No decimos nada o simplemente no hacemos a favor de nuestros hijos y decimos, no, si él lo hizo fue por algo. Le acolitamos a nuestros hijos la barbaridad del irrespeto. Porque digo que es una barbaridad, porque el que no respeta a su semejante no se respeta a sí mismo y no respeta a Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mujer, ¿qué estás haciendo? Hoy el Señor te está preguntando, ¿qué estás haciendo con tu casa? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Estás desarrollando, desempeñando tu rol correctamente? ¿Qué estamos haciendo nosotras como madres para poder ayudar a nuestros hijos a ser esos hijos que honran, esos hijos obedientes? Sí, hay que dejarlo en manos de Dios, porque Dios es el único que sabe cómo moldearlos. Pero como madres también tenemos ese papel súper importante de enseñarles a ellos a honrar a sus semejantes, en especial a sus padres, a su madre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. Mira las consecuencias de no enseñarle a nuestros hijos la honra hacia su autoridad, que era su padre. Mire lo que le pasó acá. Noé lo maldijo, que iba a ser siervo de sus hermanos. En cambio, al mayor y al menor, Noé los bendijo. Entonces, ¿pero por qué los bendijo? Porque honraron a su padre. ¿Y cómo honraron a su padre? Lo honraron cubriendo su desnudez y tapándose la cara, no mirando la desnudez de su padre, porque la palabra de Dios dice en Génesis 7 y en Génesis 8, Génesis 9, habla de cómo eran los hijos de Noé. Y habla que los hijos de Noé taparon lo que fue Sem y Jafet, taparon a su padre, y
Cuando salieron de la tienda de su padre, miraron hacia otro lado para no ver su desnudez. O sea, ¿qué tan azarado estaría Noé para embriagarse hasta perder el sentido? Vivía solo en una tienda. Entonces la mujer de él, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba su mujer virtuosa? ¿Dónde estaba su ayuda idónea? Estaba en otra carpa. O sea que mucho antes de entrar a el arca, ellos ya estaban separados, porque al salir del arca, en ningún momento dice que Noé y su familia construyeron el arca. No hay una parte de la Biblia donde diga eso. O sea, quiere decir que ese hogar estaba destruido. Pero a Dios le importaba el que estaba con él, y quien estaba con Dios era Noé. Y gracias a la gracia que Noé halló delante de los ojos de Dios, se salvaron su esposa, su mujer, sus hijos y sus nueras. Bueno, esto es todo por ahora. Esta es la primera parte de como una mujer necia. Aquí vemos una mujer que no conoce de Cristo, una mujer que no conoce de Dios, una mujer que no conoce a Dios, aunque su esposo sí lo conoce. Porque Noé conocía a Dios, Noé escuchaba a Dios, pero la mujer de Noé ni sonaba ni tronaba. En la segunda parte vamos a hablar de la esposa de Lot, de cómo la necedad de esta mujer, después de haber logrado tanto a Dios para que cambiara a su esposo, Dios lo tomó de la mano y ella decidió mirar atrás y fue una necia. Bueno, Dios me les bendiga. Esta es la primera parte. En la segunda parte vamos a darle con toda, porque vamos a hablar de aquellas mujeres que conocen de Dios, que le han orado a Dios por sus esposos. Dios les ha ido mostrando que están cambiando a sus esposos, pero ellas deciden mirar atrás y dañar todo el proceso que Dios venía haciendo. Dios te bendiga, mujer esforzada y valiente. Recuerda, ser sabia en nuestra fuerza no es posible. Tiene que ir de la mano de nuestro Señor, porque Él es el que nos da la paciencia, nos da el amor, sobre todo el amor, porque el que ama todo lo puede, y para el que ama todo es bueno. Bendiciones para ti y tu familia.